Vamos a continuar con nuestro estudio de Juan, del Evangelio de Jesús según Juan. Hoy toca un capítulo muy lindo, que es Juan 13. Y como hemos estado viendo, Juan 13 es el comienzo de la segunda mitad del libro de Juan. Ahora terminó el libro que se llama, de alguna manera, libro de las señales, y comienza el libro de la gloria. Terminó el ministerio público de Jesús, relacionado a festividades e instituciones judías. Y ahora comienza el inicio del regreso de Jesús al Padre. Se va a despedir de sus discípulos, va a ser arrestado, va a ser crucificado, va a resucitar y va a ascender. Hasta ahora cada señal estaba acompañada de un discurso, de una enseñanza. Recordemos, por ejemplo, frente a la tumba de Lázaro, él antes de resucitar a Lázaro dice: yo soy la resurrección y la vida. Y así, frente a la multiplicación de los panes, él dijo: yo soy el pan de vida. Y así en varias situaciones ha acompañado discursos con acciones. Y ahora hay un gran discurso del 13 al 17 y hay una gran acción del 18 al 21. En estos capítulos vamos a ver cómo su enseñanza final está acompañado con la gran glorificación final: muerte, resurrección y ascensión al cielo. Para Juan, la muerte de Jesús no es una tragedia, sino que es un escalón más hacia su glorificación final. Y vamos a leer acerca de su última noche, la noche del jueves. Toda esta noche va a ser del capítulo 13 al 17. Nosotros por ahí perdemos de vista esto, pero hace más de un mes que estamos en la última semana de Jesús. Y ahora vamos a tener como 2 o 3 meses en la última noche de Jesús. Del 13 al 17 es la última noche antes de ser crucificado. Aunque también va a estar en esos capítulos la crucifixión. Pero esa noche, luego de todo lo que habló, Jesús va a ser arrestado a la noche y crucificado el viernes a la mañana. Va a estar el viernes a la noche y el sábado a la noche en la tumba. Y en el tercer día Él va a resucitar, el domingo. Todo eso va a transcurrir desde acá hasta el final del Evangelio de Jesús según Juan. Y hoy vamos a leer hasta el versículo 20 y luego lo vamos a dividir. Dice Juan 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora, o sea, la de la glorificación, había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Puede traducirse también hasta lo sumo, o eternamente, o plenamente. El 2 dice: y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo para que, como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. No hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la Escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo que el que recibe al que yo envié, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Hasta acá vamos a leer por hoy. El domingo que viene vamos a darle una segunda vuelta a Juan 13
pero hoy vamos a leer hasta el 20 y luego 2 versículos del final del capítulo. Pero hay 2 temas principales acá: la purificación y el mandamiento moral del servicio humilde. En este capítulo va a haber 3 grandes enseñanzas: una de humildad, otra de santidad y otra de hipocresía. Y esto de lavarse los pies está por suceder mientras se está por servir la comida o apenas se empieza a servir la comida, y es Jesús quien los lava. Esto de lavar los pies es un acto común, es un ritual común. Puede ser un acto religioso, pero también puede ser un acto doméstico y también puede ser un acto hospitalario. En esa época de sandalias de cuero, de sandalias abiertas y de caminos de tierra, era algo que se le destinaba a una persona de muy baja condición. Si una persona tenía esclavos y sus esclavos algunos eran judíos y otros eran gentiles, siervos, ellos no permitían que sus siervos judíos limpiaran sus pies, sino que buscaban a su siervo gentil o su esclavo gentil para que lo hiciera. Era una tarea baja, deshonrosa, humillante, pero también por registro histórico podemos saber que no era solo baja y humillante, sino que también era un acto de extrema devoción cuando era voluntario. Entonces, si la esposa quería honrar a su esposo de una manera muy llamativa, su esposa quería lavarle los pies. Si un alumno quería honrar a su maestro de una manera muy, muy especial, el alumno quería lavar los pies del maestro. Y también si los hijos querían honrar a sus padres, al llegar el padre a casa, los hijos querían lavar los pies. Es un acto de devoción, no solo de servicio y humildad, sino también que posiblemente la persona lo podía hacer por devoción. ¿Por qué digo esto? Para saber qué significa lavar los pies. Pero por un lado, principalmente, es un acto de humildad. Si la persona lo hace voluntariamente, es humildad y devoción. Pero si la persona lo hace obligadamente, es por humillación y deshonra. Por eso se buscaba a los siervos, incluso si eran gentiles, para que lo hicieran. Y voy a leer de nuevo, del 1 al 5. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora, la de la glorificación, había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselas con la toalla que tenía ceñida. Fíjense qué interesante esto. Sabiendo que su gloria estaba siendo restaurada, sabiendo que él había recibido del Padre la autoridad sobre todas las cosas y su autoridad estaba siendo vindicada, sabiendo eso Jesús, él elige servir. Él está en ascensión. Su gloria está siendo restaurada, su autoridad está sobre todo, el Padre ya se lo ha dado, Él lo sabe. Y sabiendo que está recibiendo autoridad sobre todo, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios, juez absoluto, sabiendo todo eso, Él elige servir. ¿Y nosotros qué diferentes somos? A veces estamos esperando tener más autoridad para servir menos. Si estamos en un trabajo, queremos ser los jefes para servir menos. Si estamos en una familia, queremos ser los grandes para servir menos y ordenarle a los menores. ¡Qué diferentes somos! Queremos más autoridad para menos servicio. Y Jesús nos muestra todo lo contrario. Jesús es quien da vuelta a todo. Y Él pone todo en su posición original. Stott decía que el pecado había establecido un orden de prioridades. Había dado vuelta el orden de prioridades original. El orden de prioridades original es Dios, los demás y luego yo. Y el pecado hace exactamente lo contrario. Primero yo, luego los demás y luego Dios. Jesús nos está dando ejemplo de una persona con las prioridades en su lugar correcto. Jesús, el Hijo perfecto de Dios. Jesús, quien sí agradó al Padre. Jesús, quien no necesitó justificación porque Él es justo. Él nos está enseñando cuál es el orden de prioridades que le toca al humano. Ser humilde, ser servicial, ser amoroso, incluso cuando todo esto significa humillación. Qué diferentes. Él con más autoridad, sirviendo. Nosotros, cuanto más autoridad, menos queremos servir. Y Cristo siempre tuvo las prioridades en orden correcto.
Y yo no me canso de repetir esto porque es como dice Eclesiastés, las palabras de los sabios son como un clavo hincado en el corazón. Al final de Eclesiastés dice esto. Y las palabras de Jesús se nos clavan en el corazón, porque Él es sabio. Cuando reconocemos a Jesús como sabio, estas cosas nos quedan grabadas. Más allá de que luchemos por practicarlas y que muchas veces no lo hagamos. Esto queda como una piedra en nuestro zapato. Él, habiendo recibido autoridad absoluta, sirve. Y lo que repito muchas veces, Jesús no es solo admirable, es imitable. Y nos llama, a través de su ejemplo, no solo admirarle y decir, qué grande nuestro Dios, qué grande nuestro Señor, qué grande nuestro Salvador, sino también tomar su ejemplo y seguir sus pisadas. Imitarle en esto. Y fíjense en el 6, dice, cuando llegó a Simón Pedro, y Pedro, cómo me encanta Pedro, cómo me gusta Pedro, qué Pedro que soy. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Por qué? Porque está viendo las implicancias sociales de esto. Él enfatiza quién es quién. Dice, Señor, vos, a mí. Hay un énfasis muy fuerte en esos pronombres. Él, a él. Vos, a mí. Nosotros ya vimos en Juan los títulos que fue recibiendo Jesús a lo largo del relato. En Juan 1 ya tuvimos un montón de títulos de Jesús. Por ejemplo, luz, verbo, palabra de Dios, Dios mismo, Mesías, profeta, Jesús, Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que bautiza con el Espíritu, el escogido, el Hijo de Dios, el Rabí, el Maestro, el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, Hijo de José, Nazareno, Hijo de Dios, Rey de Israel, Hijo del Hombre. Todo eso en Juan 1. A lo largo de Juan los títulos se van acrementando y cada vez hay más y más títulos. En el 4 tenemos Jesús, Señor, profeta, Mesías, Cristo, yo soy, Rabí y Salvador del mundo, termina Juan 4:42. ¡Qué cantidad de títulos! Y si nosotros viéramos el panorama más completo, más y más títulos, y podríamos recordar, por ejemplo, Isaías 9, ¿se acuerdan? Será llamado admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y habla de un rey que el aumento de su soberanía y de la paz no van a tener fin. De un rey soberano, absoluto, y que ese reinado es para siempre. Y Pedro, que ya está haciendo matemática en su cabeza, por decirlo de alguna manera, y ya está viendo quién es este Jesús, quién es Cristo, dice, ¿vos? ¿A mí? Sí, Él lavando pies, Rey de reyes, Señor de señores, con la autoridad vindicándose, con la glorificación llegando, lavando pies. Y si esto no nos conmueve, es porque es solamente un corazón frío, con teoría. Pero es el Rey, y está arrodillado lavando pies, con todos los títulos, y nosotros queriendo ser una iglesia fuerte en doctrina, fuerte en conocimiento, tenemos que entender quién estaba lavando los pies. Y el acto no es extraordinario por sí mismo. Si yo digo, por ejemplo, yo estoy barriendo mi casa, no tiene nada de extraordinario. Pero si yo a ustedes les dijera, la reina de Inglaterra está barriendo mi casa, ustedes dirían, ¿quién? ¿Ella? ¿A vos? Y eso es un ejemplo tan corto para describir lo que pasó en esa noche de Pascua. Tan chiquito ese ejemplo. Él, el admirable, el consejero, el Padre eterno, el príncipe de paz, el soberano absoluto con un reinado sin fin. Él lavando pies sucios, pies de traidores, pies de amigos, pies de siervos, pies de esclavos. Él lavando pies de hermanos adoptivos. Él lavando pies. Y el versículo 7 dice que Jesús le responde a Pedro. Jesús le respondió, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Y Pedro contesta, jamás me lavarás los pies. Y le dijo Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Qué increíble, ¿no? Pedro es hermoso. Pedro, a mí me gusta mucho porque me siento muy identificado. No tiene malas intenciones, Pedro. Es el más genuino, el más mandado, y mete la pata. Y el Señor siempre lo corrige, no lo deja sin corrección. Lo vemos en el huerto más adelante. A mi amigo lo van a arrestar. No entendió nada. Pero es siempre fiel a su conciencia. Él hace lo que cree que tiene que hacer. Tiene su momento de flaqueza, de debilidad, de pecado. Pero vemos
que sigue sin entender, pero no sin hacer. Entonces cuando él le dice, no, Señor, vos no me podés lavar nunca los pies, jamás, y le contesta a Jesús, si no te lavo no tienes parte conmigo. Y esto es increíble, porque nosotros a veces queremos tener mejor idea que Dios. No, Señor, ya el Señor se había arrodillado, ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? El Señor ya se había arrodillado, ya tenía la palangana, ya tenía la toalla, ya había comenzado a lavar los pies. No era Pedro el primero, sino que Pedro estaba a la mitad o en alguna parte de la fila. Y Pedro está queriendo corregir a Jesús. Los otros no te corrigieron, pero el Señor, no, dale, levántate, a mí no. No te corresponde. Esta obra es muy baja para vos estás para otras cosas, Señor. Yo que soy más espiritual que el resto, no te quiero dejar a vos hacer la obra que vos decís que tenés que hacer. Señor, pará, no lo hagas. Y a veces nosotros nos confundimos. Y esto que Pedro trasladó a Cristo, o proyectó a Cristo, es algo que pasa en el corazón nuestro. Creemos que algunas obras son demasiado bajas para nosotros, mucho más para Cristo. Pero creemos que algunas obras son demasiado bajas para nosotros y que tenemos que tener un plan B. Entonces Pedro le dice, no, Jesús, vos no tenés que hacer esto, tenés que hacer otra cosa. Ojo, a Jesús lo está corrigiendo, Y podemos recordar Efesios 2:10, ¿se acuerdan? Que Él preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y a veces creemos que nuestra grandeza excede esas buenas obras. Decimos, no, se lo dejo el resto de esto. Yo no lo voy a hacer. No me corresponde. Pedro está reflejando su corazón acá, en un ataque de sinceridad, de genuinidad, hasta de hipocresía quizás, no lo sé, no sé cuánto, pero sí sé que muchas veces mi corazón cree que hay obras para las cuales yo no estoy, que las buenas obras que el Padre predispuso, que puso de antemano en mi camino, son demasiado bajas para mí. Y es lo que Pedro le está diciendo a Jesús, Jesús, vos no hagas esto. Lo estuviste haciendo con otro discípulo, pero para, Señor, te falta hacer el devocional conmigo. Si vos venís conmigo, yo te voy a explicar que vos no podés lavar los pies. Eso es lo que está haciendo Pedro. Por razones que no conocemos del todo o que podemos sospechar, pasa esto. Y nosotros muchas veces, casi inconscientemente, y a veces conscientemente, le decimos a Dios que nosotros estamos para cosas mayores, que mejor nos rediseñe y edite el camino que nos toca caminar. Señor, estas obras, para mí, dáselas a alguien de menos condición. Señor, vos lavando pies, no, esto para otro. A veces hacemos eso. Lo de Pedro, solo que proyectando que en Cristo lo hacemos con nosotros. Y fíjense qué interesante el 9. Dice, Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Por qué? Porque le dice, si no te lavo los pies, vos no podés tener parte en mi reino. Lucas nos cuenta que estaban discutiendo ellos. ¿Qué estaban discutiendo? ¿Quién era el mayor? ¿Quién iba a reinar? Dice, no, Pedro, si vos no te dejás lavar los pies, no puedes reinar conmigo. Ah, no, Señor, entonces lávame los pies, las manos, lávame todo. ¿Por qué? Porque quiere tener parte con Cristo. ¿Parte en qué? En lo que venían discutiendo. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el segundo en el reino? Fíjense cuán Pedro que somos. Que vamos a ir al cielo y decimos siempre, qué lindo el cielo, calles de oro, no hay enfermedad, gran parte de nuestros seres queridos, pero Apocalipsis nos dice que en el cielo vamos a servir, y si hoy vos no disfrutás servir, no sé por qué crees que vas a disfrutar servir a otros, a Dios, en el cielo por toda la eternidad. En la Biblia dice que vamos a servir en el cielo, así que si tu servicio hoy está pagado, no sé qué esperás ver en el cielo, porque estás demostrando que no te va a gustar el cielo. No es una cuestión de calles de oro, no es una cuestión de familiares que ya no están entre nosotros físicamente, no es una cuestión de falta de enfermedad, de frío, de hambre, es una cuestión de amar el servicio a Dios. Y eso tiene que comenzar acá, tiene que comenzar acá. Y bueno, siguiendo el ejemplo de Pedro, si por dejarse lavar los pies ya tendría parte con Jesús, imagínate cuánto más si se dejaba lavar todo. Entonces dice, no, si ya con lavarme los pies ya tengo lo suficiente, oh Señor, lávame las manos, lávame la cabeza, lávame todo. Qué interesante Pedro. Me causa gracia y me encanta, la verdad que me parece fascinante Pedro. Dice el 10,
Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Lo que Jesús hace acá tiene un fuerte significado moral, pero no tenemos que perder de vista el espiritual. El moral es el más fácil de reconocer. ¿Cuál es el moral? El servicio en humildad. Es el más fácil de reconocer. Pero no perdamos de vista el significado espiritual. Esto es muy posiblemente una alusión a las leyes levíticas. Dios había ordenado a una tribu ser siervos de ellos de una manera especial y más profunda. Entre esa tribu eligió una familia. Había elegido a los levitas, dentro de los levitas la familia de Aarón, y así fue profundizando su selección el Señor, por elegir solo una familia, dentro de otra familia, dentro de otra familia, dentro de una tribu, pero iba como afilando al pueblo, a la parte del pueblo que iba a ser elegida para un servicio especial. Todos los levitas servían de diferentes maneras, pero solo los descendientes de Aarón ofrecían sacrificios, y solamente algunos de ellos, elegidos por Dios, podían acceder al lugar santo, y solamente pocos de ellos podían acceder al lugar santísimo una vez al año. Había levitas que quemaban incienso, que sacrificaban en el altar, que llevaban la leña, y había algunos de ellos que específicamente intercedían y bendecían al pueblo y daban testimonio de la santidad de Dios. Todo esto está en Levítico, está en Números, está en Hebreos también. Eran mediadores entre Dios y el pueblo, y ellos debían estar purificados. Y parte de esto es que tenían que lavarse todos, pero a la hora de hacer el sacrificio, a la hora de entrar al lugar santo y santísimo, se tenían que lavar los pies. De tal manera que en el tabernáculo estaba el altar. De un lado estaba el lugar para lavarse las manos y los pies, y del otro lado estaba la parte del lugar santo y santísimo. Ellos, antes de cada sacrificio, a lavarse los pies. Antes de entrar al lugar santísimo, a lavarse los pies. Ya estaban todos lavados, y era parte de su ritual de purificación. Ellos ya eran levitas, ya eran sacerdotes, ya eran elegidos para entrar, pero lo mismo debían lavarse los pies. Esto está en Éxodo también, Éxodo, Levítico, Números, lo debe haber repetido en Deuteronomio, no estoy seguro, pero en Hebreos también habla un poco de esto. Y los discípulos ya eran seguidores, ya eran elegidos para entrar, ya eran elegidos para salvación, pero debían estar listos para el sacrificio que iban a presenciar el otro día. No podemos perder de vista que un judío está leyendo esto. No podemos perder de vista que judíos son testigos de esto. No podemos perder de vista toda su religión a la hora de ver un lavado de pies. Muchas veces perdemos de vista esto y nos perdemos de parte del significado espiritual que esto. Y Jesús le dice a Pedro que no lo entendía ahora, pero que después, ¿qué iba a pasar? Lo iba a entender, ¿sí? Lo iba a entender. Si nosotros vemos una de las funciones con las cuales Dios eligió a Israel, ¿se acuerdan? Para ser un reino de sacerdotes. Como eso no tuvo sus percances, es discusión para otro ámbito, pero tuvo sus percances. Dios dijo: bueno, dentro de ustedes va a haber una tribu, los levitas. Pero luego Pedro va a entender un poco mejor esto, y fíjense, 1 Pedro 2, 9 al 10, dice, después lo vas a entender. Porque este sacrificio iba a abrir un nuevo pacto, una nueva relación con Dios. En este nuevo pacto todos somos sacerdotes. 1 Pedro 2, 9 al 10. Primera de Pedro 2, 9 al 10 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, o sea, sacerdotes del Rey, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes de leer el 10, hago este paréntesis. Dios le había dicho a Israel que iba a hacer esto, pero ahora extiende este honor a las familias de toda la tierra. ¿Pero quiénes? Los que creen en Cristo. El 10 dice, hablando de los gentiles, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia.
Juan también más adelante, no lo vamos a leer, pero en Juan 1:6 dice que Dios hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Nosotros tenemos que saber que Pedro lo iba a entender y luego lo dice, ahora somos todos sacerdotes. Juan también lo entiende, lo dice en Apocalipsis, todos somos sacerdotes. Esto es más que un favor o un gesto de servicio, es más que un gesto de humildad. Esto es un gesto de amor y devoción, esto es un gesto de amor por los suyos de parte de Cristo. Así comienza el capítulo diciendo que los amó hasta el fin. Esto es un gesto de ese amor, pero no queda solo en lavarle los pies en una situación higiénica. Queda en relacionarlo también a lo anterior, relacionarlo a lo que viene. Un nuevo pacto en el cual hay reyes que son sacerdotes. Un sacerdocio extendido a todos los hijos de Dios. Un sacerdocio extendido a todos los que creemos en Cristo para salvación. Y también tener en cuenta, puede tener otra aplicación, de que a pesar de ser elegidos para salvación, a pesar de ser salvos, a pesar de ser justificados, tenemos que seguir creciendo en santificación. Y tenemos que seguir yendo a limpiarnos. Tenemos que seguir creciendo en limpiar lo que produce nuestro andar. Tenemos que seguir santificándonos, creciendo en santidad. Y sigue el capítulo 13 de Juan. Volvemos a Juan 13. Vamos a leer del 12 al 17. Dice, entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto, y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo, que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Y nosotros tenemos acá aplicaciones que le hemos mencionado muchas veces con respecto al versículo 13, así que prácticamente no las voy a mencionar. Solo esto voy a decir. Le decimos maestro, le decimos señor, es más que un título. Tiene que ver con nuestra condición y actitud de alumno y de siervo o esclavo. Si nosotros le decimos maestro y señor y no somos alumnos de él y no somos siervos y esclavos de él, es al vicio llamarle maestro y señor. Y es una de las maneras de titularlo en vano. Pero más allá de eso, no quiero hacer énfasis esta vez en esto, porque ya lo hemos mencionado otras veces, sino en cómo termina esta parte. Fíjense qué interesante, serán bienaventurados, serán dichosos, serán felices si lo practican. Es muy loco que haga esta declaración. ¿Cuántas fuerzas intentando ser feliz? ¿Cuánto tiempo desperdiciado buscando ser feliz? ¿Cuánto dinero mal empleado buscando ser felices? ¿Cuántos libros, revistas, consejos, artículos, historias, actividades, etcétera, 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 etcétera? Tanto buscando la felicidad, la dicha, la bienaventuranza. Es una búsqueda que abarca toda una vida para mayor parte de la humanidad. Y la mayor parte de la humanidad termina sus días sin haber encontrado eso que estaba buscando. ¿Cuál será el motivo por el que no la encuentran? ¿En dónde estará esa felicidad? ¿Cómo hacerla propia? Nosotros, si miramos la historia y contamos los años a partir de alguien, nos damos cuenta quién es ese alguien, ¿no? Marcamos la historia con un antes de alguien y un después de esa persona. Debe ser inteligente y sabio averiguar qué dijo esa persona, ¿no? Buscar en sus propias palabras algún indicio de esta felicidad. Si dividió él la historia en dos y la única persona a partir de la cual se cuentan los años es él, algo debe saber con respecto a esto, ¿no? Algo de importante debe tener su vida. Estoy siendo medio irónico. Pero nosotros leemos acerca de sus pasos, leemos acerca de sus vivencias, leemos su naturaleza, su esencia. Reconocemos que fue y es alguien importante, que no podemos y no debemos ser indiferentes a Él. Creamos en Dios o no creamos, no podemos ser indiferentes a Él. Pero nosotros, los hijos de Dios, encontramos en Él al Mesías, al Rey, a Dios mismo encarnado.
compartiendo sus últimos momentos en este capítulo con sus seguidores. Dentro de estos preciosos minutos, esas preciosas y últimas horas, Él va a revelar a sus amigos muchas cosas infinitamente importantes. Y de repente en esa última comida, en la última cena que va a compartir con sus amigos, Él agarra esta toalla, agarra una palangana y comienza a limpiar los sucios pies de sus seguidores, quienes lo reconocían como su maestro, rey y Mesías. Una tarea destinada para el esclavo de más baja condición. Y luego de hacerlo, Jesús dice: les di mi ejemplo para que ustedes también lo hagan. ¿Entienden esto? Si lo hacen, van a ser felices. Si lo hacen. ¿Cuánto tiempo perdido en buscar la felicidad en otro lado? Señor, tengo una mejor idea que vos. Mi felicidad está en esto. Es mentira. La felicidad del hombre está en lo que Dios dice que le da felicidad. La bienaventuranza, la dicha del hombre está donde Dios la puso. Y la puso a los hijos de Dios en el servicio. Y es muy interesante ver que Él, en sus últimas horas con sus amigos, con sus seguidores más fieles del momento, les dice esto. No es como ese abuelo o bisabuelo o tío que dice la herencia se le dejó tal. No es como en las películas cuando dice el tesoro está escondido en y muere justo. Tu verdadero padre es, como en las novelas, es el Rey de Reyes diciendo dónde está la felicidad del Hijo de Dios. En servir a los demás, en ser humildes, en ofrecerse en servicio. Su sacrificio para redención es irrepetible, pero su amor expresado en servicio y humildad no es irrepetible, es repetible. ¿Encontraste la felicidad? Si no lo hiciste, unite al Creador y comienza a lavar los pies. Estás lleno de pies sucios a tu alrededor. Anímate a hacerle caso a tu rey. Anímate a aprender de tu maestro que está enseñando esto. Y él deja este proverbio que dice: un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Y como hemos hablado en otras situaciones, hablando de otro tema, de que ningún pecado en contra nuestra es mayor a algún pecado que nosotros le hayamos hecho a Cristo, de que ninguna ofensa que nosotros hayamos recibido es mayor a las ofensas que nosotros le hemos hecho a Dios, y que eso nos tiene que motivar a perdonar. Tenemos que saber que ningún acto de servicio en humildad nuestro será tan humillante como el acto de servicio y humildad que Cristo hizo por nosotros. Nunca, ningún acto nuestro de servicio en humildad va a ser tan humillante como el de Cristo bajando acá. Nunca. Y eso nos debe motivar al servicio. Eso nos debe motivar al amor desinteresado. Eso nos debe motivar a la humildad. Y vamos al gran pasaje que habla de esto. Acompáñenme a Filipenses 2. El 5 es el que muchas veces no se tiene en cuenta en nuestro corazón y en nuestra agenda, pero es el puntapié para esto. Filipenses 2:5 dice: haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros a la hora de servir pensamos que nos hemos humillado lo suficiente, pero nunca ningún acto de servicio nuestro va a ser tan humillante como el servicio de Cristo a los redimidos. Nunca. Y eso tiene que motivarnos a mortificar el ego y el orgullo y animarnos a servirnos. Ninguna obra que el Padre ha puesto frente a nosotros es demasiado baja para nosotros, sino todo lo contrario. Ningún acto de humildad en obediencia nuestra, en servicio nuestro, es tan profundo como el de nuestro Rey. Y Él nos pide que imitemos su servicio en humildad, nos pide que imitemos su amor en devoción, nos pide que seamos como Él. Y ojo, no es un pedido como
¿Qué les parece si Él manda? Es el Rey. Nos ordena, nos manda y nos capacita a los hijos de Dios a servir en humildad. Él nos capacita también. Incluso con nuestros Judas. Porque todavía Judas no se había ido. Incluso con nuestros Judas. Qué difícil que es, ¿no? Y podemos decir, Señor, ¿no lo merece? ¿Ya lo sé? Pero Señor, vos no sabés lo que estoy sufriendo. Sí, lo sé. Pero Señor, ¿cuántos peros? Y el Señor nos tapa la boca con su ejemplo y con sus palabras. No hay peros. Hay orgullo. No hay justificación. Hay excusas. Tenemos que rendirnos frente al Señor. Es Maestro, aprendamos. Es Señor, obedezcamos. Y este amor sin precedentes de Cristo es el amor sin precedentes que Él manda, que sea la identificación de la comunidad de sus seguidores. El amor mutuo entre cristianos debe ser la consecuencia de esta nueva posición frente a Dios, estando en Cristo. Y así termina este capítulo. Fíjense en Juan 13. Juan 13, 34 al 35. Habla de este distintivo que tiene el Hijo de Dios. Los hijos de Dios debemos tenerlo. Dice Juan 13, 34 al 35, dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a los otros. Pregunta, ¿esto es un mandamiento nuevo? Esa parte no es un mandamiento nuevo. Es el gran viejo mandamiento. Lo nuevo es lo que continúa. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Es increíble cómo levanta la vara. No es amar a tu prójimo como vos mismo. Es amar como Él te amó. Incluso cuando ese amor es humillante. Incluso cuando ese amor es servicial. Incluso cuando ese amor es hasta el fin. Absoluto. Él nos ha dado ejemplos. Decía al principio, Juan 13, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, los amó plenamente, los va a seguir amando por la eternidad. Y Juan entiende muy bien este concepto. Lo entiende muy bien. Al punto de que después se le dice el discípulo del amor. Es un tema frecuente en sus cartas. Por ejemplo, 1 Juan 4:11 dice: amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque no es tan fácil como parece. A pesar de que parece difícil, es más difícil todavía. Si una persona tiene más tolerancia, más paciencia, más servicio, más devoción, más amor por alguien que no es hijo de Dios que por otro hijo de Dios, está equivocado. Si una persona está dispuesta a tolerar un montón de cosas de los paganos, de los gentiles, y es totalmente intolerable con los otros hijos de Dios, está equivocado. Si una persona está dispuesta a aguantarse todo, a tener paciencia, tolerancia, a decir, bueno, pero está equivocado. Este es el mandamiento que nos distingue frente a las otras comunidades, que nuestro amor es más alto por los que están adentro que por los de afuera. Y Pablo lo reafirma luego en Gálatas 6, 9 y 10, dice: hagan bien a todos, pero primeramente ¿quiénes? Los de la familia de la fe. Y nosotros muchas veces en la facultad, en el trabajo, en los estudios, con nuestros vecinos, tenemos una tolerancia altísima. Y es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero dentro de la iglesia es culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué equivocados estamos? Guarda, porque el Señor pone en prioridad y dice: tus hermanos deben ser amados por vos como yo te amé a vos. Aunque esto sea humillante, aunque esto esté cargado de servicio, tus hermanos deben ser amados por vos. Si vos me decís maestro, lo tenés que aprenderlo. Si me decís Señor, lo tenés que obedecer. Nunca un pagano debe recibir más amor de parte tuya que tu hermano en Cristo. Nunca. Y si lo haces, tenés que saber que estás equivocado. Y esa paciencia que tenemos a veces para los de afuera, que no tenemos adentro, no digo que no le tengamos paciencia al de afuera. Digo que la paciencia tiene que ser más grande de este lado de la cruz. No digo que la entrega no tiene que ser hacia afuera, digo que la entrega tiene que ser más grande para los que estamos de este lado de la cruz. ¿Por qué? Porque nuestro Maestro lo enseñó y porque nuestro Rey, nuestro Señor, lo manda. Y esto es un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque muchas veces nos devoramos entre nosotros y somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Y necesitamos justificar cosas porque hay acusaciones ridículas a veces y creemos fácilmente en el chisme.
Y nuestro corazón fácilmente encuentra culpable a nuestro hermano. Guarda. Porque el Señor nos manda a amarnos de una manera que es nuestra distinción como comunidad. El amor máximo, el amor hasta el fin, tiene que ser entre nosotros. Y esto no es ser tolerante con el pecado. No es eso. No es ser paciente con el pecado. Es ser paciente con el pecador. No es ser tolerante con el pecado, es saber que tu hermano está tan caído como vos. Y si vos crees que sos demasiado sublime para no perdonar a tu hermano, es porque estás muy equivocado y pensás que Dios es más chico de lo que es, su santidad es más chica de lo que es, y vos sos más santo de lo que crees. Tenemos que amarnos, y en esto conocerán que somos discípulos de Cristo, en que nos amamos entre nosotros. Y ese amor no es amar cuando nos hacen bien las cosas, no es amar cuando nos tratan bien. Ese amor es como el de Cristo, que lava los pies incluso hasta para Judas. Ese amor es una carga tan pesada que sin el poder del Espíritu Santo no lo podemos hacer. El cristianismo verdadero necesita el poder del Espíritu Santo para sostenerse. Si vos estás viviendo el cristianismo sin el poder del Espíritu Santo, despertate de ese sueño y revisa tu salvación si sos salvo o no. Pero el verdadero cristianismo necesita el poder del Espíritu Santo. Y Pablo lo trata muy bien esto en Corintios. El verdadero cristianismo necesita el poder del Espíritu Santo para seguir siendo cristiano, para permanecer en el ministerio, para permanecer en la comunidad. Y nos hemos acostumbrado a redefinir el cristianismo de tal manera que no me haga más falta el poder del Espíritu Santo. Cuidado, estemos atentos. No es fácil amar a los demás. No es fácil amar a quien te ama. Pero aquel que habla mal de vos, aquel que piensa lo peor de vos, aquel que te traicionó, aquel que fue desleal, aquel que te decepcionó. Hermanos, somos decepcionantes. Bienvenido al mundo caído. Somos muy decepcionantes. ¿Y saben qué? Nos amó hasta el fin, a esos dos y a nosotros. Sabiendo nuestras decepciones, lo decepcionantes que somos. Sabiendo nuestros pecados, Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. No lo hemos decepcionado en el sentido de que no lo hemos sorprendido. Él ya sabía y aún así decidió amarnos. Y así como aquellos decidió servirlos, nos sirve como sumo sacerdote hasta el día de hoy, intercediendo hoy por nuestros pecados. Y nos ama hasta el fin. Nos ama. Y eso es lo que tenemos que hacer entre nosotros. Y duele. Duele. Y cuando sepas que estás amando a un traidor, recordá, amigo, con un beso entregás al Hijo de Dios. Recordá, ningún Judas es tan malo como ese. Ninguno de estos Judas es tan indigno como ese. Es más, entre nosotros probablemente no haya hijos de perdición. Qué humillante que es el amor de Dios para nosotros. Qué humillante es su ejemplo para nosotros. Qué cabeza dura que somos. Y tenemos que entender que la evidencia, la credencial, la identificación como discípulos de Cristo que Él deja en este pasaje no es una confesión de fe. Amamos nuestra confesión de fe, pero no es eso, sino una vida de amor servicial por los hermanos. La credencial no es la confesión de fe. La credencial no es un vocabulario, un posteo, una cruz en el cuello o cualquier otra cosa. La credencial que el Señor señala en este capítulo es que nos amamos entre nosotros. Es más que una credencial, es una evidencia de que somos hijos de Él. Y esto no es un gesto. El gesto de Jesús no es un gesto de respuesta al amor que recibió de sus discípulos. ¿Me siguen? No es una respuesta al amor que recibió de sus discípulos. No es por conveniencia, ni es con condiciones, es amor divino. Y con ese amor Dios capacita a sus hijos. No es por respuesta, no es por condiciones, no es por conveniencia. Es porque es Dios. Y su comunidad debe reflejar su carácter. Es amor divino. Dios nos ayuda a vivir como Él merece. Dios nos ayuda a ser iglesia como Él lo pide. Con amor, con sacrificio y con humildad frente a los demás. Es muy difícil. Necesitamos el poder de Dios para ser cristianos. No es orar nomás. Esto es mucho más profundo de lo que parece.
Para el verdadero cristianismo necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Si no, solo somos una religión nominal más. Dios fortalezca a su iglesia con su poder para seguir creciendo. Amén. Vamos a orar para finalizar.